Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo este día domingo y espero que al reunirse para escuchar la palabra del Señor ustedes puedan ser bendecidos, puedan ser animados en el nombre del Señor. Estamos en el libro de Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 y ahí es donde vamos a estar enfocándonos en este mensaje este domingo. Vamos a estar hablando sobre el pensamiento, mirando Hechos capítulo 2 del pensamiento, cómo es que la gente es salva, cómo se salva la gente. Y este es un tema muy importante para la iglesia, porque lo que vamos a ver en este estudio de hoy es que hay dos cosas sucediendo aconteciendo o obrando más bien, por decirlo de esa manera. En primer lugar, el pueblo de Dios está obrando en predicar y en segundo lugar, el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la gente al predicar el mensaje. Y quiero que nosotros veamos estos textos de obviamente de la perspectiva apostólica, pero queremos que nosotros veamos estas escrituras, cómo la vivieron Pedro y los apóstoles y toda la gente que estaba reunida en ese día. Es decir, queremos quitarle nuestros lentes que nos dan prejuicios y cualquier idea que hayamos tenido viniendo a examinar estas escrituras y que simplemente veamos estas citas tal y como están escritas. Al fin del día, quien tiene la máxima autoridad sobre nuestras vidas es la palabra del Señor. Vamos a leer esta cita, entonces oraremos y iniciaremos nuestro mensaje. Dice la Biblia lo siguiente: al oír esto, Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oremos. Señor, bendice estos momentos, bendice la exposición de tu palabra, que sea de bendición, que sea alimento espiritual para nuestros corazones, que afirme nuestro caminar contigo, que aclare nuestro propósito, nuestra misión y nuestro rol en este trabajo. Bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. En realidad, mirando el libro de Hechos capítulo 2 en una manera panorámica. Y se recuerdan, la semana pasada prediqué y en el mensaje habían dos puntos importantes en el mensaje. El primero era que el mensaje de Pedro era el Evangelio. Pedro predicó el Evangelio de Jesucristo en Hechos capítulo 2. Ahora, esto es importante que afirmar, y lo hicimos la semana pasada, porque hay quienes dicen que lo que se predicó allí no fue el Evangelio, pero claramente lo fue. Hechos 2, 23, 24 dice lo siguiente: a entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. En otras palabras, aquí se presenta el Evangelio. Cristo murió y Cristo resucitó. La muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. No elaboraré sobre esto más, solamente para afirmar que se presentó el Evangelio. Segundo punto que hicimos la semana pasada es que el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de los hombres mientras Pedro estaba predicando. Y quiero usar un versículo en San Juan 16:8 que ya revisamos la semana pasada, y dice lo siguiente. Dice: y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es importante. Trabajo del Espíritu Santo en el corazón de pecadores iba a ser que el Espíritu Santo iba a redarguir al mundo del pecado, los iba a convencer que eran pecadores.
que es lo que sucedió cuando Pedro predicaba. Los iba a ayudar a ellos, hermanos, a entender, a ser redarguidos de justicia. Cuando Pedro predica, esta gente se mueve de una postura de verse como justos en la religión correcta, ahora como culpables de quienes crucificaron a Cristo en la cruz, o quienes ordenaron que se crucificara, y eso los mueve de justicia a injusticia, de pureza al pecado. Se miran como pecadores. Y ahora entonces, en último lugar, de juicio. El Espíritu Santo iba a redarguir de juicio. Otra vez, todo esto nosotros vemos llevándose a cabo en el libro de Hechos capítulo 2. Entonces, establecimos la semana pasada estos dos puntos. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar el mensaje de Hechos capítulo 2 de nuevo y nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo es que la gente es salva? Entonces, queremos ver todo lo que está obrando en la vida, en las personas que están escuchando el mensaje, qué tan importante se predica. Bueno, en fin, vamos a ver diferentes cosas que son importantes. La pregunta central es: ¿cómo se salva la gente? Y esta pregunta es importante porque tenemos que tener claro cómo es que Dios salva a la gente, si no, la gente no va a ser salva. Y la primera cosa que quiero que noten en Hechos, capítulo 2, versículo 14, que Pedro se pone de pie con los 11 apóstoles y entonces comienza a predicar Pedro. En otras palabras, la primera cosa que vemos después del descenso del Espíritu Santo y las críticas de la gente de ese evento, la admiración de lo que había sucedido, es que Pedro se pone de pie a predicar. Y esto es crucial. Versículo 37 dice: al oír esto, ¿qué oyeron? La predicación de Pedro. Oyeron el mensaje de Pedro. Óigame bien, hermanos. La predicación es crucial para la salvación que Dios quiere llevar a cabo en el corazón de los creyentes. Esencial. Si no hay predicación, no puede haber salvación. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué hay ciudades enteras y a veces naciones casi enteras que están en oscuridad, sin la luz de la salvación? Y la razón es esta: porque todavía no se han enviado predicadores a esos lugares. Todavía esas regiones, esas ciudades, esos estados, lo que sea, no han oído el mensaje de la salvación de Jesucristo, no han tenido oportunidad de oír el evangelio. Cuando una persona, una familia, una comunidad, una nación, una ciudad no escucha el mensaje del evangelio, las puertas están cerradas, a menos de que Dios de otro medio milagrosamente haga caer allí el mensaje. Pero las puertas están cerradas para la salvación, porque Dios ha establecido un orden, y el orden es este: que para que la gente sea salva, primero se tiene que predicar la palabra. Ahora miren conmigo, por favor, Romanos 10, versículos 13 al 16, que subraya la importancia de los predicadores. Oiga, hermano, no importa qué diga el mundo tratando de menospreciar el trabajo del pastor o del predicador, usted predique, porque ante los ojos de Dios los predicadores son de suma importancia. Usted dice: ¿necesito credencial para ser predicador? Definitivamente no. Usted puede ser una mamá, un hermano, una hermana, un tío, una tía, una abuela, un abuelo, y usted, cuando presenta el mensaje del evangelio, predica la palabra de Dios, usted está abriendo una oportunidad para que esa persona sea salva. Lean conmigo, por favor, Romanos 10:13. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted invoca el nombre de Dios, usted va a ser salvo. Y esto es importante, porque lo que queremos en la iglesia es que gente esté invocando el nombre de Dios. Que la gente esté pidiéndole a Dios: oh Señor, perdóname mis pecados y quiero servirte. Esto es lo que nosotros queremos, que la gente invoque el nombre de nuestro Señor. Ahora, en el versículo 14 al versículo 15, Pablo
va a responder a la pregunta, pero ¿cómo puede suceder eso? Que la gente clame a Dios y que le pidan a Dios perdón y que le digan al Señor que son pecadores. ¿Cómo sucede eso en la vida de las personas? Miren el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En otras palabras, para invocar el nombre de Dios, primero tienen que creer. Segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En otras palabras, para poder clamar a Dios tienen que creer, pero para poder creer tienen que oír el Evangelio. Miren la tercera pregunta. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que se oiga la palabra, se necesita un predicador. Para que la gente tenga fe y crea en Dios y entonces clame a Dios por la salvación. Todo comienza con la predicación de la palabra. Nótenlo. Si lo leemos en reversa, primero hay un predicador, alguien quien les predica. Entonces, porque el predicador predica, la gente escucha la palabra de Dios y el oír la palabra engendra fe y la fe hace que la gente clame a Dios. Busque a Dios la reconciliación con Él. Este es el orden bíblico. Esto es muy importante porque si ustedes ven en todo estos versículos, está moviéndose, utilizándose el libre albedrío. La gente está clamando a Dios, se está abriendo una dispensación, un momento donde la gente puede ver su pecado, su pecaminosidad, su necesidad de la salvación. Y ellos están creyendo y clamando a Dios por salvación. Todo esto comienza con un predicador. Oh, hermano, déjeme decirlo otra vez. La iglesia necesita predicadores. Si no necesariamente ministros ordenados, seguro que los necesitamos. Pero la iglesia necesita que todos los miembros de la Asamblea Apostólica de la Iglesia Osana en Compton estemos predicando la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio, algo poderoso sucede. Miren el versículo 17 conmigo. Porque el libro 17 condensa lo que sucede, lo que acaba de describir Pablo. El predicador predica, la gente oye. La gente cuando oye cree, cuando la gente cree, claman a Dios. Todo comienza con el predicador. Ahora, eso se condensa en el versículo número 17, que dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este era un texto que me confundía, no lo entendía muy bien por muchos años, pero ahora he llegado a entenderlo. Que lo que la Biblia está diciendo aquí, para ponérselo de esta manera, cuando se predica la palabra de Dios crea una dispensación de gracia o crea un momento de gracia para esa persona, para que esa persona pueda creer el Evangelio o rechazar el Evangelio si decide no obedecer al Señor. La predicación de la palabra abre un momento de gracia. La gracia de Dios se manifiesta en la vida de ese individuo, de esa persona. Y esa gracia de Dios que causa que una persona que está muerta en sus delitos y pecados pueda oír y creer. Y si cree es para salvación cuando clama al nombre del Señor. Esto es importantísimo, hermanos. Porque hay quienes creen, los calvinistas, dicen que antes de que comenzó el mundo, Dios determinó quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Que Dios en sus concilios determinó quiénes iban a irse al cielo, quiénes iban a ir. No, es decir, esto elimina el libre albedrío, la voluntad humana. El hombre, en realidad, el libre albedrío es como una ilusión. Dios ya predeterminó todas las cosas. No hay tal cosa como voluntad o libre albedrío, según los calvinistas. Y en mi perspectiva, según lo que yo leo en la Escritura, ese es un error. Las decisiones que nosotros tomamos a favor o en contra de nosotros mismos, en aceptar o rechazar la salvación, son decisiones reales. Son decisiones verdaderas, son decisiones determinantes.
usted decide oye el Evangelio y decide no servir a Dios, eso vendrá con terribles consecuencias, pero fue su decisión. Si usted oye el Evangelio y ama a Cristo y entrega su vida a Dios, eso vendrá con tremendas y muy grandes y especiales bendiciones. Y eso fue su decisión. Usted decidió creer. Usted usó su voluntad para escoger al Señor. Ahora, miren el versículo 17 conmigo otra vez, que dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, antes yo pensaba que esta escritura hubiera sido mucho menos problemática para mí si hubiera sido escrita de esta manera. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso lo hubiera sido. Cuando uno oye la palabra de Dios, uno cree y así es la salvación. Pero no está escrito así la escritura, ¿verdad? La escritura está escrita de esta manera. Así que la fe es por el oír. Y el oír, la capacidad de escuchar la palabra, la capacidad de oír a Dios es por la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que cuando se predica la palabra, se abre una dispensación o un momento, para que lo entiendan bien, un momento de gracia, para que esa persona pueda oír y entender el mensaje. Y entonces o aceptarlo o rechazarlo. Pero interesante, ¿verdad? Que para que alguien pueda oír, para que alguien pueda creer el Evangelio y ser salvo, necesita un predicador. Un predicador predica la palabra. Y cuando él predica el Evangelio, la palabra de Dios, se abre esa dispensación de gracia. Y la persona entonces, estando muerto en sus pecados, puede creer el Evangelio. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es algo increíblemente importante. Importante por muchas razones. Y en este día solamente voy a subrayar importante porque subraya la importancia de predicadores. Ánimo, hermano. Ánimo, líder celular de Grupos Vida. Ánimo, hermano ministro. Ánimo, mamá, papá. Ánimo, hermano, hermana, que ha estado predicando el Evangelio a sus seres queridos, a personas, sus amigos, a otros individuos. Ánimo, ¿por qué? Porque cada vez que usted predica el Evangelio se abre esa dispensación de gracia de nuevo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Se predica la palabra, se abre la dispensación donde Dios nos regala la facultad de verdaderamente oír a Dios. Y entonces cuando oímos a Dios llega la fe al corazón y vivimos. Ahora quiero que noten otra cosa en la predicación de Pedro. En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 26. Y eso es que el sermón de Pedro es cristocéntrico. Es decir, está centrado en la persona de Jesús. Él fue crucificado, fue rechazado por los judíos, fue crucificado y fue resucitado por Dios. Ahora Spurgeon, uno de los grandes predicadores de años pasados, dijo esto aconsejando a pastores. Dijo lo siguiente: predicad a Cristo y a Cristo y a Cristo y a Cristo y nada más que a Cristo. Cuando él dijo esto, surgió una oposición a lo que él estaba declarando, que cada sermón, cada mensaje tenía que estar girando alrededor de la persona de Jesucristo. Y la insistencia de este hombre hizo surgir entre predicadores que miraban la importancia de predicar muchas otras cosas y enseñar muchas otras cosas sobre la familia y quién sabe qué más. Y eso sí es importante, pero miren, hermano, cual sea la enseñanza, debe de girar alrededor de la persona de Jesucristo. Esto es lo que Pedro hizo cuando predicó la salvación. Él predicó a Cristo. Ahora, cuando surgió esta oposición a lo que decía el énfasis del predicador Spurgeon, él respondió a los que se oponían diciendo lo siguiente: dejen que los perros ladren, es su naturaleza. Ustedes
sigan predicando a Cristo crucificado. Qué tremendo énfasis y enfoque. Predicadores son crucial al propósito de Dios. Segundo lugar, lo que vemos en Hechos capítulo 2 es que los pecadores creyeron y cayeron bajo convicción. Primero se predica la palabra y cuando se predica en esa dispensación de gracia, Dios hace que ellos crean y que se sientan convictos por los pecados que habían ellos cometido. Miren Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, ¿qué haremos?, es la primera confesión de fe que encontramos en la iglesia. Primer sermón, primer confesión de fe. La confesión de fe no es creo en Jesucristo. No es nomás eso, como muchos dicen. La confesión de fe en esta ocasión toma una forma de una pregunta. ¿Qué haremos? Se sienten compungidos de corazón, convictos por su culpabilidad delante de Dios. Y surge la pregunta, ¿qué haremos? Ahora, la pregunta denota que ellos han creído el mensaje que Pedro ha predicado. Están convencidos de lo que él ha dicho es la verdad. Esto sabemos es una obra del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero lo que nosotros podemos ver entonces es que ellos creyeron. ¿Y qué creyeron? Que Jesucristo, Hechos 2:36, era Cristo y Señor. Que Jesús era Cristo, Salvador y Señor. Ahora, la tercera cosa que vemos que sucede cuando se predica el Evangelio y creen y caen bajo la convicción de Dios es que ellos confiesan su culpabilidad. Eso lo vemos otra vez en la pregunta: hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos están admitiendo su culpabilidad delante de Dios. Una confesión, hermanos, es una declaración formal admitiendo culpabilidad de un crimen. Es una admisión, es un reconocimiento de que algo se ha hecho de lo cual ellos están apenados, avergonzados y culpables. Ahora, ¿por qué confesaron? Porque el Espíritu Santo estaba obrando, porque Pedro había predicado el mensaje, pero también todo esto resultó en que ellos ahora miraban a Jesús diferente. 53 días antes, los que estaban en Jerusalén habían crucificado, lo habían rechazado como su Salvador. A otros salvaste, sálvate a ti mismo, le decían. Pero ahora todo giró. Ahora lo miran a Él a través de la predicación y las profecías del Antiguo Testamento. Lo miran a Él como Salvador y Señor. Esto es importante, porque esto causa un gran cambio en la vida de estas personas. Ellos no solo creyeron, sino confesaron su culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque la fe no está sola. La fe viene acompañada de buenas obras, de justicia, obras de fe, obras que demuestran confianza en Dios. Y esto es interesantísimo, obras importantísimas y determinantes en cuanto a el estado de una persona delante de Dios. Miren, los reformadores insistieron que aunque la justificación es solo por la fe, la justificación no es por una fe que está sola. Es decir, la fe viene acompañada, no viene sola. Produce, no viene sola. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Olvídense de los que dicen, ¿sabes qué? Yo nomás quiero en Jesucristo, no importa cómo viva, no importa si viva en santidad, en justicia, en obras que agradan a Dios o no, simplemente creo en Dios
y soy salvo. ¡Qué error tan más grande! Y aún predican algunos predicadores este mensaje, antinomianism, que es un pecado, un error fatal para tantas personas que se llaman por el nombre de Jesucristo. No, hermanos. Santiago 2:20 dice esto. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin las obras es muerta? Es interesante, ¿verdad? Porque el hombre que es necio dice, no necesito obras, simplemente soy salvo porque creí. Pero noten que la primera declaración de fe es una declaración, no nomás creo en el Señor Jesucristo, sino que es un profundo reconocimiento de culpabilidad que va a ser acompañado con arrepentimiento y bautismo, porque la fe no está sola. Somos salvos por la fe, pero la fe no está sola. La fe tiene obras. Hay obras de fe en el nombre del Señor Jesús. Y esto es lo que está Pedro diciendo. Cuando uno viene a Jesucristo, lo mira a Él como no solo Salvador, salva mis pecados, sino como Señor, quien me instruye y dice qué tengo que hacer para recibir sus bendiciones y sus beneficios. Jesucristo es Salvador y Señor. Ahora repito, dentro del cristianismo hay una controversia. La controversia es esta. Si el cristiano, después de creer el evangelio, tiene que abrazar a Jesucristo como Señor y hacer lo que el Señor dice o vivir como el Señor nos manda. Y algunos dicen, sí, usted es cristiano, usted tiene a Cristo como Salvador y Señor. Es decir, tiene la salvación gratuita y también tiene usted que obedecer los mandamientos de Dios, porque la fe no está sola, ella siempre produce obras de justicia. Y hay otros que dicen, no. Uno solo tiene que ser, para ser salvo, uno solo tiene que recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, y no como Señor. Ahora, R.C. Sproul en su libro, la fe sola, o solo la fe, la doctrina evangélica de la justificación, habla de esta controversia. Y él dice lo siguiente. En el centro del asunto, en el centro del asunto está la pregunta, ¿la fe salvadora produce necesariamente las obras de obediencia? MacArthur insiste en que la verdadera fe salvadora debe producir necesariamente e inevitablemente obras de obediencia. Ryrie y Hodges insisten, sigue escribiendo este señor R.C. Sproul, Ryrie y Hodges insisten, son teólogos, que aunque la fe debe producir inmediatamente obras de obediencia, no siempre lo hace. El cristiano carnal es aquel que recibe a Cristo como Salvador, pero puede morir y nunca haberlo abrazado como Señor. Sigue escribiendo y dice esto. La cuestión es esta. ¿Qué constituye la fe salvadora? ¿Es posible que una persona tenga fe verdadera y no tenga obras? Como lo veremos más adelante, los reformadores insistieron que la fe verdadera, necesaria, inevitable y inmediatamente da el fruto de las obras. Argumentaron que aunque la justificación es solo por fe, no es por una fe que está sola. De nuevo, para nosotros, otra vez, no importando todas las diferentes enseñanzas que vienen en siglos después, o la multitud de enseñanzas que existen en el mundo hoy en día con respecto a la salvación, si nosotros queremos reenfocar nuestro lente espiritual, si queremos
regresar y comparar lo que estamos haciendo y practicando con lo que dijeron los apóstoles originalmente, lo que fue la experiencia original de salvadora de los judíos, los primeros 3,000 judíos. Entonces hay que ir al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nosotros nos vamos a dar cuenta de que para ser salvo, versículos 37 y 38 de Hechos 2, para ser salvo uno necesita oír la palabra, necesita creer y sentir la convicción de que uno es pecador. Y entonces necesitamos, según la respuesta de Pedro en Hechos 2:38, necesitamos declarar nuestra postura con respecto al pecado. Nosotros ya no seguiremos pecado, el arrepentimiento. Ahora nosotros cambiamos en una dirección diferente y rechazamos nuestra vida pecaminosa. Esa es la característica del cristiano que ha creído no solo en Cristo, en un Cristo santo, en un Cristo puro. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, uno no puede seguir viviendo en pecado. Por eso cuando Pedro responde, ¿qué haremos? A la pregunta, ¿qué haremos? Él dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En primer lugar, los cristianos originales tuvieron que decidir qué postura iban a tomar con respecto a sus pecados. Y en segundo lugar, tenían que decidir qué iban a hacer con esos pecados. Y la respuesta de Pablo es que se perdonen siendo bautizados en el nombre de Jesucristo. Quizás hay alguien por allí que necesita un Salvador. Algún amigo que nunca ha reconocido a Cristo como Señor y como Salvador. Usted ha oído quizás el mensaje, pero nunca se le ha aprendido la revelación de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pues si usted ha llegado a esa revelación, a ese momento, yo le animo a usted a que usted crea, a que usted se arrepienta de sus pecados y se bautice en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por usted. Ahí incline su rostro. Padre, yo te pido por nuestros hermanos que tú afirmes nuestra fe. Hemos creído el mensaje y estamos establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Hemos creído en ti. Y ahora hay también amigos en esta ocasión que escuchan este mensaje, que necesitan la salvación. Nunca se han arrepentido de sus pecados y otros nunca han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Yo te invito a ti, hermano, a que te bautices en el nombre de Jesucristo. Entrega tu vida a Dios y adquiere la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, te lo pido. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios esté con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Dios los bendiga.